Hoy me encontré con algunos de vosotros y me decíais que había algunas cosas de lo que estábamos viendo en clase que no se entendían bien. Entonces voy a grabar este pequeño vídeo para ver si os ayuda a entender definitivamente lo que hemos visto de los gases ideales. Es importante recordar que todo lo que vamos a ver ahora es aplicable solo a sustancias gaseosas. No vale cuando están en otro estado, tiene que ser para gases, exclusivamente para gases. Las sustancias, cuando están en estado gaseoso, cumplen una serie de relaciones de proporcionalidad entre sus magnitudes características que son muy interesantes y que están recogidas en varias leyes. Esas magnitudes que vamos a recoger son, por un lado, presión, volumen, temperatura y, finalmente, cantidad de sustancia, número de moles o cantidad de sustancia. Como os decía, la relación entre todas estas magnitudes está recogida en diferentes leyes. La primera que vamos a ver es la ley de Boyle. Esta ley se aplica cuando tengo un gas que va a estar siempre a la misma temperatura. La temperatura va a ser constante. Y lo que nos dice esta ley es que el producto de la presión que ejerce ese gas por el volumen que ocupa, siempre que la temperatura sea constante, este producto de presión por volumen no va a variar, va a mantenerse también constante. Imaginaos que tengo un recipiente en el que tengo encerrado un gas y mantengo la temperatura de ese gas constante, y entonces empiezo a apretar las paredes de ese recipiente de manera que el volumen cada vez es más pequeño. ¿Qué va a ocurrir con la presión del gas que hay ahí dentro? Cuanto más apriete las paredes, mayor va a ser la presión que ejerza el gas sobre las mismas. Pues eso es lo que nos está diciendo la ley de Boyle. Lo que nos está diciendo es que la presión y el volumen son magnitudes inversamente proporcionales. Si yo meto un gas en un recipiente, cuanto mayor sea la presión, menor será el volumen, o al revés, cuanto mayor sea el volumen, menor será la presión, como lo queráis interpretar. Esta es la ley de Boyle. La siguiente ley que vamos a ver es la ley de Charles. Esta ley también establece una relación entre estas magnitudes, pero en este caso lo que vamos a mantener constante es la presión. Cuando la presión de un gas permanece constante, lo que se va a cumplir es que el volumen que ocupa ese gas entre la temperatura a la que se encuentra también va a ser constante. Es decir, que volumen y temperatura serán directamente proporcionales. Cuanto mayor sea el volumen, mayor tendrá que ser la temperatura para que esto se mantenga constante. Imaginaos que yo tengo, en el mismo caso de antes, un gas encerrado en un recipiente, pero ese recipiente tiene una tapa que es móvil, ¿vale? El volumen es adaptable. Y yo empiezo a calentar ese gas, de manera que la presión dentro se pueda mantener constante. Para que se mantenga constante, lo que va a hacer ese gas va a ser empujar la tapa del recipiente para ocupar más volumen. De manera que aunque yo lo caliente, aumento la temperatura, pero aumenta también el volumen, y eso permanece constante. Volumen y temperatura son directamente proporcionales. La tercera ley que vamos a ver es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac es muy parecida a estas, pero en este caso lo que mantenemos constante es precisamente lo que nos quedaba, ¿no? El volumen. Si ahora mantenemos el volumen constante, resulta que la presión entre la temperatura también se va a mantener constante. Con lo cual tengo estas tres leyes. La ley de Boyle, cuando la temperatura se mantiene constante. La ley de Charles, cuando la presión se mantiene constante. Y la ley de Gay-Lussac, cuando el volumen se mantiene constante. Estamos hablando en los tres casos de que yo tengo una cantidad fija de gas que pasa de unas condiciones iniciales de presión, volumen y temperatura a otras condiciones distintas de presión, volumen y temperatura.
Si juntara estas tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac, en una única ley, obtendría la ecuación general de los gases ideales, que dice que en cualquier cambio de unas condiciones a otras, presión por volumen entre temperatura se va a mantener constante. Si yo tengo una cierta cantidad de gas a una presión, un volumen y una temperatura, y modifico cualquiera de esos parámetros, presión, volumen o temperatura, los otros van a variar de manera que este producto de presión por volumen dividido entre temperatura se mantenga constante. Fijaros, si yo dejara la temperatura constante, si yo eliminara de aquí esta temperatura porque la mantengo constante, me queda que presión por volumen es constante. Si yo mantuviera la presión constante, en el caso de la ley de Charles, me quedaría que volumen partido de temperatura es constante. Como veis, esta ecuación aglutina estas tres en una única expresión. Y esta es la ecuación general o ecuación de Clapeyron. Pero os había dicho al principio que íbamos a relacionar una cuarta magnitud, que era la cantidad de sustancia. Si yo quiero saber cuánto vale esta constante, yo tengo un gas, una cierta cantidad de gas encerrado en un recipiente, y sé que presión por volumen entre temperatura va a ser constante. Si yo cambio una de ellas, el resto van a variar de manera que esta expresión se mantenga constante. Pero ¿cuánto es el valor de esa constante? Bueno, pues esto lo tenemos reflejado en la ecuación de estado, que no es ni más ni menos que la ecuación general, presión por volumen partido de temperatura igual a constante. Pero esa constante nos va a decir cómo se calcula. Se calcula como el número de moles que yo tengo en ese recipiente multiplicado por la constante de los gases ideales R, cuyo valor es 0,082 atmósferas por litro entre mol por Kelvin. Con esta ecuación yo puedo definir perfectamente el estado en el que se encuentra un gas en unas determinadas condiciones. Presión, volumen, temperatura y cantidad de gas. Absolutamente todas las magnitudes que yo pueda calcular las tengo ahí. Y las que no, se derivan de estas. Y por último, hay que tener muy claro lo que representa esa n y cómo se calcula. N es el número de moles. ¿Y cómo se calcula? Se calcula dividiendo la masa total de esa sustancia que yo tengo en estado gaseoso, pues imaginaros el gas que sea, hidrógeno, pues la masa total del hidrógeno que yo tengo ahí encerrado entre la masa molar del hidrógeno, es decir, la masa de cada mol de hidrógeno. Si fuera CO2, pues tendría lo mismo, masa total de CO2 entre la masa de un mol de CO2, de la masa molar. Así puedo calcular el número de moles. Y fijaros, si sustituyo esta expresión aquí, tengo que presión por volumen partido de temperatura es igual a masa entre masa molar por R. Y si opero esto y despejo, me va a quedar que la masa partido del volumen es igual a presión por masa molar entre temperatura por R. Y esto de aquí no es ni más ni menos que la densidad. Así que, como veis, a partir de la ecuación de estado, conociendo presión, volumen y temperatura, ya puedo calcular cantidad de sustancia en moles, pero puedo calcular también
masa que tengo de ese gas, o puedo calcular la densidad que tiene ese gas en ese recipiente. Bueno, esta es la parte teórica. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios en los que pongamos en práctica esto, a ver si definitivamente ya lo pillamos. Vamos a por ello.